¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, lo que vamos a hacer es responder una pregunta sobre cómo marcar el abdomen siendo una persona delgada o flaca. Así que vamos a responder la pregunta. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, mi gente, hoy lo que os traigo es un vídeo diferente. Y nada, antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis, a que le deis un buen like. Y nada, también es muy importante activar la campanita de notificación para que te avise YouTube cuando hay un próximo vídeo. Y nada, mi gente, como dije al principio, lo que vamos a hacer es responder la pregunta de cómo marcar el abdomen siendo una persona flaca, ¿vale? Ya que hay muchísima gente que tiende a tener eso de que, o sea, estás muy flaco por la parte de los brazos y tal, pero lo que es la parte de la panza tienden a tener el abdomen tapado de alguna manera. Así que lo que vamos a hacer es, os voy a estar dando diferentes consejos que la verdad es que os van a ayudar muchísimo. Y muy importante que tener en cuenta es muchas veces que tendemos a reservar lo que es la grasa, y lo que hay que hacer es empezar a limpiar esa grasa. La idea es empezar a eliminar mucho de los alimentos que intentamos consumir durante los días. Primero, lo que os voy a estar dando son consejos que la verdad que os van a ayudar a quemar la grasa y bajar la grasa. En primer lugar, lo más importante es empezar a consumir menos grasa, ¿vale? Menos grasa, y también, por ejemplo, todo lo que es alimentos con altos de azúcar, la sal y cosas así, ¿vale? Son alimentos que la verdad no nos van a ayudar. También os voy a aconsejar que los alimentos que tenemos que evitar son como el alcohol, las bebidas con gaseosas, son que también alimentos que no nos ayudan. Como cosas que tenemos que evitar, los carbohidratos, el exceso de alimentos con poca proteína también nos van a perjudicar de alguna manera y nos van a hacer que no vayamos a perder lo que es la grasa, y sinceramente son alimentos que no nos van a ayudar, ¿vale? Los alimentos normalmente son, por ejemplo, las cosas de comida rápida, comida, por ejemplo, hay muchas veces que comemos sin pensar y eso también no nos ayuda. También muy importante, ¿vale? Que las bebidas que yo recomiendo, por lo menos para empezar a tapar o por lo menos para marcar el abdomen, es empezar a eliminar lo que son las gaseosas. Y lo que yo recomiendo mucho es que empecéis a tomar lo que es agua, ¿vale? El agua es muy importante, ¿vale? Es muy importante que nos mantengamos hidratados durante todo el día, ¿vale? Normalmente, que depende de la persona, pues yo recomiendo entre 2 litros durante el día, está muy bien, y no pasar sed, ¿vale? Así que de esa manera también lo que vamos a intentar evitar es comer por comer, y comer realmente hay que comer siempre con una idea, ¿no? De querer, por ejemplo, alimentarse de alguna manera mucho mejor, ¿vale? Con una muy buena calidad de alimentos, empezar a comer más en casa, cocinar más en casa y no comer mucho en la calle. Muchas veces me preguntáis, hay mucha gente que piensa que por hacer abdominales, que por hacer más ejercicio de abdominales se van a marcar más, y realmente no es así. Realmente no es por hacer más abdominales, sino que es lo que recomiendo realmente es que empecéis a saber de qué manera entrenar. También os voy a dejar diferentes por aquí, ¿vale? Diferentes ejercicios que la verdad que os van a ayudar. Hay una lista específica para marcar el abdomen y realmente yo creo que os va a ayudar muchísimo para tener en cuenta más o menos muchas más cosas, como alimentos que tenéis que dejar de consumir, alimentos que empezar a incorporar de alguna manera. Y nada, mi gente, espero que os guste este vídeo, que os haya respondido. Iré respondiendo muchísimas más preguntas. Y nada, espero que también vayáis a valorar pues la calidad, ya que he mejorado muchísimo y poco a poco voy a estar mejorando tanto la calidad del audio y muchas más cosas. Y nada, espero que de verdad os sea de ayuda este vídeo. No dudar en darle un buen like, suscribiros y activar la campanita de notificación para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo. Y también seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Los dejo por abajo en la descripción. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.